Buenas noches, un gusto saludarlas y saludarlos nuevamente aquí en Conferencia Civile. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez, fundador de la firma legal SMT Gómez Mol Jurídico, y les damos la bienvenida hoy a una conferencia muy peculiar, una conferencia muy sencilla, está adaptada para todos los que vamos iniciando esta carrera del conocimiento de fondo de lo que es el Código Civil de la Ciudad de México. Obviamente la Suprema Corte ya se pronunció, ya es Código Civil para el Distrito Federal con aplicación a la Ciudad de México, y para no decir tanto nombre largo me voy a referir como Código Civil de la Ciudad de México, ¿ok? Bueno, esta figura de Jus Civil es una conferencia en la cual analizamos puntualmente los artículos del Código Civil. Y bueno, en realidad es un análisis en conjunto con algunas tesis aisladas o tesis de jurisprudencia, pero un análisis de lo que podemos encontrar ya en un proceso en concreto. ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Qué datos debemos obtener para poder realizar unas excelentes pretensiones? Desde mi punto de vista como profesor en Derecho, es importante el conocimiento del Código Civil porque eso nos va a permitir conocer exactamente cuál van a ser nuestras pretensiones. Obviamente, todos lo sabemos que podemos tener algunas pretensiones de naturaleza combinada o de algo que se te puede ocurrir. En el derecho puedes innovar y puedes pedir, estás en tu derecho de que en cualquier juicio puedes hacer una petición, una pretensión. Que el juez te la acepte o esté conforme a lo que está establecido a criterio de él, esa es otra canción. Ese es otro rollo. Aquí venimos nosotros a hacer un análisis puntual de los artículos. Hoy vamos a tener un tema de las personas ausentes, vamos a definir lo que dice el Código Civil, pero también vamos a mencionar dos leyes federales al terminar la sesión, que obviamente ya tienen particularizado también un procedimiento. Dentro de sus transitorios refieren que se deben de adecuar todas las leyes en la materia a nivel nacional. Hasta ahorita, lo que vamos a ver es el Código Civil actualizado. ¿Qué es lo que tiene ahorita? Que se aplique ya lo que establece la ley federal, esa es otra cosa. Pero vamos a ver lo que viene ahorita, lo que está establecido en el Código Civil. Y bueno, en verdad es todo un tema hablar de las personas ausentes e ignoradas, como lo indica el Código Civil. Bueno, este grupo de trabajo también tiene sus grupos de WhatsApp muy serios. No está permitido publicaciones en favor o en contra del gobierno o cualquier otra de naturaleza política. Solamente nos adecuamos y publicamos cuestiones netamente jurídicas, uno que otro meme, digo, hay que reírlos en algún momento, pero son sumamente serios, que guste participar en esos grupos, se llaman grupos vampiro de WhatsApp, que preside su servidor. Por favor, suban su número telefónico. Ahora, si quieren las tesis y la presentación relacionada con el Código Civil para la Ciudad de México, por favor, suban su correo electrónico. Ya a cada conferencia nosotros enviamos las presentaciones. El día de ayer ya tuve la fortuna de estar a mano con otro evento académico gratuito que hacemos nosotros, que se denomina Conferencia Vampiro. Son conferencias a altas horas de la noche, los viernes y sábado, después de las 11 de la noche, y lo cual pues nos desvelamos, ¿no? Aprendiendo lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí nos vamos a acabar todo el código. Imagínense ustedes el Código Nacional de Procedimientos Penales comentado en video. Y aquí estamos haciendo lo mismo, pero con el Código Civil. Imagínense el Código Civil comentado, pero en video. Y en este momento voy a subir nuestro canal de YouTube, en el cual ustedes pueden entrar. Es totalmente gratuito. Cualquier presentación que gusten de ahí, también me pueden hacer llegar un correo. Todos los videos tienen el correo electrónico de la firma legal. Y bueno, todo es totalmente gratuito. Vamos a poner nuestra presentación. La verdad hay una modalidad que hemos estado haciendo ya comúnmente. La verdad, a mí sí me gusta. No he recibido algún cuestionamiento en que
no le guste o algo, pero también se reciben opiniones, ¿no? Al respecto. Bueno, vamos a ver lo que es el Código Civil, ausentes e ignorados. Así lo establece el código, ¿eh? O sea, no este nombre yo no lo inventé, simplemente ahí lo establece y como lo verán en la parte de arriba, donde está mi mano, está la firma legal SMT Gómez Mol Jurídico, así se llama nuestro canal de YouTube, ya tenemos cerca de 43 conferencias, todas gratuitas, ya nos estamos acercando al número mágico de 1000 inscritos en nuestro canal, lo cual nos llena de mucha alegría, es poco, en realidad es poco, pero para un servidor significa muchísimo, porque es el alcance que tiene la cultura jurídica gratuita en México que tanta falta nos hace. Y esa es una realidad. Bueno, esto se encuentra en el libro primero de las personas, título 11, y así lo refiere el Código Civil, de los ausentes e ignorados. Bueno, vamos a ver el capítulo primero que habla de las medidas provisionales en caso de ausencia. ¿Qué nos dice el Código? Bueno, en el artículo 648 indica que el que se hubiera ausentado del lugar de su residencia ordinaria o tuviera apoderado constituido antes o después de su partida, se tendrá como presente para todos los efectos civiles y sus negocios se podrán tratar con el apoderado hasta donde alcance el poder. Entonces, puede existir, y en México, yo creo que, quiero pensar, que muchas personas pues, utilizan esta figura del poder, ¿no? Que esté como apoderado. Esto en razón porque hay muchas personas que se van de viaje a otros países a trabajar y en específico los Estados Unidos. Entonces, para que puedan tener, digamos, alguna representación aquí en México, pues dejan como apoderado a una persona. Y en este caso, pues ejercen, crean un poder. Yo en lo personal, siempre cuando me han pedido aceleración acerca del poder, pues bueno, yo siempre les he dicho, ¿no? Váyanse ante un notario o crean la figura jurídica que después no les acarree problemas. Esto a raíz de que, por ejemplo, el apoderado pueda realizar algunos efectos civiles y bueno, puede haber algunas cuestiones ahí que puedan cambiar o que pueden tomarse a controversia con las personas cercanas a la que salió de viaje, ¿no? O que se fue a trabajar a los Estados Unidos y todo. Esta cultura jurídica en verdad falta muchísimo porque no lo hacen, ¿no? No hay una cultura jurídica respecto de personas que se van a trabajar a otros países. Y no hablo nada más de Estados Unidos, puedo hablar también de Centroamérica o Sudamérica. Mucha gente piensa, no, que el sueño americano, digo, no, pues hay mucha gente que ha sido también muy inteligente y se ha ido a Sudamérica y en verdad ha hecho muchísimas cosas. Y yo les voy a dar un ejemplo. Yo hace 3 años estuve en Ecuador aproximadamente 2 meses y conocí familias mexicanas allá y que tienen comercios normales, como si fueran aquí en México, pero ya se encuentran en Ecuador. Y bueno, yo les preguntaba, ¿no? A esa familia, oye, pero en México dejaste casa, ¿cómo está la situación? Y ellos me decían que no habían dejado, que sí tienen una casa y todo esto y que pues ellos lo que pretendían en algún momento en futuro es venderla. Le digo, bueno, sí, no es mala idea, pero estando en Ecuador, pues te va a complicar muchísimo vender y más si no tienes un título adecuado, ¿no? Y en este caso, ya, fíjense, estaba yo en un curso allá en Ecuador y terminé dando asesorías de abogado. Y le decía yo al señor, no, pues, ¿cuál es su título? Y dice, no, pues que a mí me la compraron y me la, un compraventa y pues ya es mía, ¿no? Y ya tuve que explicarle que eso no era un título que lo pudiera ayudar como propietario. Entonces ya me hizo caso al final y bueno, ya se arregló, por cierto. Y bueno, es sí fascinante, ¿no? Yo he estado en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Guatemala, en Costa Rica, en Argentina. Entonces, todos los países, te encuentras a ciudadanos mexicanos trabajando y en verdad es fascinante, ¿no? Entonces, hay oportunidades también en lo que es Centroamérica y Sudamérica. Bueno, no desviándonos del tema, el punto es de que hay que dar esta figura su importancia como tal. Nosotros como abogados debemos de prepararnos para poder hacer este servicio al ciudadano que nos contrate. Entonces, bueno,
Cuando alguien está ausente, puede dejar un apoderado. Ya tuvimos el primer punto. Segundo, cuando una persona haya desaparecido y se ignore el lugar donde se halle y quién lo represente, el juez a petición de parte o de oficio nombrará un depositario de sus bienes. La citará por edictos publicados en los principales periódicos de su último domicilio, señalando para que se presente en término que no bajará de 3 meses, ni pasará de 6, y dictará las providencias necesarias para asegurar los bienes. Entonces, este es un punto importante. Cuando una persona no conoce su paradero, no se encuentra, y bueno, pues tenía su residencia en un tal lugar, y los familiares, pues no, o sea, de entrada van a tener esa preocupación, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si pasa un mes, pasa 2 meses, 3 meses? Entonces, pues empieza una preocupación grave, ¿no? Porque dicen, ¿qué le pasó? A lo mejor le hicieron algo, ¿qué situación? Bueno, pues en ese momento debería tener esa cultura jurídica el mexicano, decir, bueno, ok, no se encuentra, pues vamos a decirle al juez, porque pues de todos modos la vida sigue y qué tipo de situaciones se pueden encontrar con los bienes y sobre todo si existen niñas, niños o adolescentes que dependían del desaparecido. Y en ese momento, pues se puede generar una falta de alimentos, una falta de recursos económicos para su educación, para su desarrollo. Y si existen determinados bienes inmuebles o bienes muebles que pueden ser resultado de una venta para subsanar, para cubrir esas necesidades de la familia que está ahí, pues solamente por eso existe esta figura jurídica, ese es el primer tema central, ¿no? Cubrir las necesidades de la gente vulnerable. Y no solamente hablamos de niñas, niños y adolescentes, sino también podemos hablar de personas de la tercera edad, personas que tienen una discapacidad. Entonces, todo ese tipo de situaciones pueden ocurrir en una familia. Aquí lo adecuado es que la familia pues llegue con un abogado profesional que haya tomado clases aquí en Civile, que lo tomó gratuito y que en verdad le dé una orientación muy certera para ver qué es lo que puede hacer. Entonces aquí ya nos tienen el primer punto, ¿no? Que se tiene que ir con un juez, va a tener que ser con un juez familiar, se determinará por oficio o a petición de parte, ¿no? Entonces, a petición de parte, pues obviamente los interesados, ahorita vamos a ver, la ley señala quiénes son los interesados, y bueno, pues se nombrará a partir de esos que estén diciendo las cuestiones, la parte que va a ser depositario, pues bueno, pues es el que se va a encargar momentáneamente de que va a quedar bajo su resguardo, ¿no? Y bueno, se va a tener que citar por edictos o presentarse ante el juez para que se dicten las providencias necesarias. Entonces, aquí, ¿qué nos compete a nosotros como abogados? Pues bueno, cuando existe un tema relacionado con una persona que se encuentra desaparecida, ya con un tiempo que se ignore el lugar, no se conoce si perdió la vida o simplemente pues no se conoce su paradero, pues nosotros vamos a tener que hacer un escrito solicitando estas providencias necesarias, ¿no? Y no solo eso, sino que de hacer una declaración de ausencia que más adelante vamos a ver. Y bueno, ¿en qué supuesto nos vamos a encontrar? Por ejemplo, si aparece la persona, si apareció sin vida. Entonces, varios supuestos que maneja el Código Civil para la Ciudad de México. Bueno, es entre otras situaciones que vamos a ver muy interesantes que vamos a estar analizando durante la conferencia. Al publicarse los edictos, se remitirá copia a los cónsules mexicanos de aquellos lugares del extranjero en que se pueda presumir que se encuentre el ausente o que tenga noticias de él, ¿no? Por ejemplo, puede ser que sea Estados Unidos, ¿no? Que se presume que puede, y más si se fue con sin papeles, digámoslo así en términos generales, y bueno, pues sería en ese lugar si existe, ¿no? Alguna información o a otro país que se tenga conocimiento que pudo haber ido, ¿no?
Si el ausente tiene hijos menores, estamos hablando de niñas, niños y adolescentes, y obviamente del interés superior respectivo, que están bajo su patria potestad y no hay ascendientes que deba ejercer conforme a la ley, ni tutor testamentario ni legítimo, el Ministerio Público pedirá que se nombre tutor en los términos del 496 y 497, y bueno, esto en el caso, ¿no? De que no exista ascendiente o no exista una contraparte también con patria potestad, entonces se tendría que entrar la figura del Ministerio Público para que se pueda determinar un tutor. En este caso que no más fuera una persona, ¿no? Pero por ejemplo, si está casado, pues está la esposa o esposo, porque puede ser en ambos lados, o parejas que estén unidas del mismo sexo, que también es algo que ya existe en nuestro sistema jurídico. Bueno, pues entonces, si existe alguien, pues de él se va a tener que hacer cargo, y si no, pues va a ser una persona que determine, ¿no? Las obligaciones y facultades del depositario serán las que la ley asigna a los depositarios judiciales. Entonces se va a determinar, bueno, cuáles van a ser sus funciones. Bueno, ¿a quién se puede nombrar depositario? Quedamos que se puede solicitar a petición de parte o por oficio, ¿no? Y el juez va a determinar. Bueno, va a determinar quién va a ser el depositario, pero tú en el escrito inicial nombras quién va a ser el depositario. En este caso, pues inmediato es el cónyuge del ausente, ¿no? Aquí es muy clara la ley, solamente dice cónyuge. A uno de los hijos mayores de edad que resida en el lugar, si hubieran varios, el juez elegirá el más apto, ¿ok? Como depositario. El ascendiente más próximo en grado al ausente, a falta de los anteriores, cuando sea inconveniente que estos, por notaria mala conducta o por su ineptitud, sean nombrados depositarios, el juez nombrará al heredero presuntivo. Y si hubiera varios, se observará lo dispuesto en el artículo 659, que más adelante lo veremos. Esta es la fracción cuarta. Pero bueno, estos son los que van a nombrar depositorios judiciales. Aquí lo que me deja este artículo ya me deja un pequeño punto ahí que no, que no, que se puede complicar en alguna situación. ¿Qué pasa si fueran concubinos? ¿Qué pasa si pues vivían juntos y no tuvieron, no se casaron por la vía civil? Y bueno, son concubinos, ¿no? O sea, pero el problema más sería si no tienen esa figura jurídica consolidada. Esto es bien sencillo. Un papel diga que es concubino, ¿no? Perdón por los ladridos, es mi perrito. Entonces, ¿qué pasaría ahí? De aquí de entrada, no lo menciona el código. Aquí es donde ya tenemos aquí un pequeño detalle. ¿Ok? Lo mismo se hará cuando igual circunstancias caduque el poder conferido por el ausente, o sea insuficiente para el caso, ¿ok? Entonces, es importante ese poder, es importante cómo está ahí la situación, y bueno, pues sería importante determinar quién va a ser ese depositario en ese momento jurídico, ¿no? Permítame un segundo, por favor. Ya, perdón, una disculpa.
Tiene acción para pedir el nombramiento de depositario o de representante del Ministerio Público o cualquiera que interese tratar o litigar con el asunto o defender los intereses de este. Entonces, va a haber esa figura del depositorio judicial en el cual, pues bueno, también puede ser nombrado el Ministerio Público cualquiera que tenga un interés respecto a eso. Y bueno, aquí ya nos deja abierta la puerta, por ejemplo, a lo que es la figura del concubino. Obviamente se tendrá que establecer mediante, vaya, un documento judicial para determinar ese concubinato y bueno, presentarse dentro de esa determinada sustanciación con el juez familiar respectivo y bueno, proponerse como depositario. Y bueno, pues aquí nos deja un poco la puerta abierta, ¿no? Para esa figura o para cualquier otro familiar, porque hablaba también que nada más sería el ascendente. Bueno, en el nombramiento de representantes se seguirá el orden establecido en el 613, cónyuge, hijos mayores de edad y aptos, ¿no? Primero se seguirá digamos, esa clasificación en ese orden. Si el cónyuge ausente fuera casado en segundas o ulteriores nupcias y hubiera hijos del matrimonio o matrimonios anteriores, el juez dispondrá que el cónyuge presente y los hijos del matrimonio o matrimonios anteriores o sus legítimos representantes, en su caso, nombren de acuerdo el depositario representante, mas si no estuvieran conformes, el juez lo nombrará libremente de entre las personas designadas por el artículo anterior. Entonces, imagínense ustedes esta figura jurídica, este supuesto. El ausente se casó una vez y tuvo hijos. Se casó por segunda vez y también tuvo hijos. Ambas familias tienen conocimiento del ausente y obviamente pues van a tener que en algún momento, porque ambas pueden hacer por su parte cada quien su declaración de ausencia, ¿no? Pero aquí el punto es, bueno, se va a tener algún día que juntar y el juez va a decir, póngase de acuerdo, a ver quién va a ser el depositario. No, que tú, que yo soy esto, que yo soy aquello, y más si también los hijos son mayores de edad. O sea, se vuelve una locura. Entonces el juez al ver que ninguno se puso de acuerdo, él va a elegir libremente al depositario. Bueno, va a tener que justificarlo con algunas cuestiones, por ejemplo, de que tenga cada uno o la percepción que tenga el juez y bueno, también cuál serían algunos cuestionamientos, pues también a raíz de entrevistas que realice él o de las pretensiones que pusieron ambas partes o el conocimiento de cada una o característica de ellas, ¿no? De cada una de las personas. Y en base a eso, pues el juez decidirá. A falta de cónyuge de descendientes y de ascendientes, será representante el heredero presuntivo. Si hubiera varios con igual derecho, ellos mismos elegirán el que debe representarlo. Si no se ponen de acuerdo en la elección, lo hará el juez, prefiriendo al que tenga más interés en la conservación del bien del ausente. Bueno, esto podría generar que, por ejemplo, no hay ascendientes, no hay descendientes, no hay un heredero presuntivo, bueno, se busca un heredero presuntivo y bueno, pues podría ser a lo mejor un familiar, ¿no? Familiar, ¿no? Que no sea hijo, que no sea cónyuge, ¿no? Y bueno, ahí se va a poder elegir, ¿no? ¿Quién va a ser el que va a representar, que va a ser el depositario? Y si no se ponen de acuerdo, pues el juez dirá, bueno, ¿quién tiene más el interés de conservación? Y ese interés en la conservación de los bienes del ausente puede recaer en una persona, por ejemplo, si es una casa, un bien inmueble que está a nombre del ausente, sería la persona que vive ahí, obviamente siendo heredero presuntivo, pero nada más va a quedar como depositario, no es propietario, sino simplemente va a quedar bajo su resguardo ese bien inmueble. Eso pensando que vive ahí, entre otros factores que puede tomar en cuenta el juez de lo familiar. El representante del ausente es el legítimo administrador de los bienes y
y tiene respecto de ellos las mismas obligaciones y facultades y restricciones que los tutores, ¿no? El tutor está obligado a estar cuidando los frutos, todo lo que estipula el tutor. No entrará a la administración de los bienes sin que previamente forme un inventario y avalúo de ellos, y si dentro del término de un mes no presta la caución, garantía correspondiente, se nombrará otro representante. Bueno, entonces aquí es importante ver, bueno, cuáles son las consecuencias de ser depositario, ¿no? Y bueno, pues aquí se vuelve todo un show porque, bueno, sí, ya todo el mundo quiere alzar la mano y quiere cuidar los bienes, pero ya cuando les están hablando de que hay que pagar a alguien que haga una evaluación del inventario y evalúe, porque eso se paga, eso no se hace gratis. Y aparte de que tiene que pagar eso, va a tener que pagar una garantía, es donde ya todo el mundo baja la mano, ya no quiere hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros como abogados representantes, con una persona que tenga esta controversia del orden familiar, pues bueno, necesitamos explicarle cuáles son las consecuencias y qué se va a necesitar a futuro. Es importante hacer como un checklist, ¿no? Decir, bueno, a ver, tenemos un ausente, sí. Familiares, cónyuge, bueno, se necesitará a un depositario. ¿Quién va a ser? No, pues ponemos a uno, no están de acuerdo. Bueno, les comento que si no se ponen de acuerdo, el juez lo va a determinar. Pero quien quede, pues bueno, se van a tener que organizar porque hay que hacer un inventario, hay que hacer un avalúo y además el que quede como depositario o representante del legítimo, va a quedar como legítimo administrador, va a tener que pagar una garantía. Entonces, toda explicación que se les acabo de dar, esa se le tiene que decir al cliente. Y bueno, por eso estamos haciendo esas conferencias de Jus Civile, para entender de fondo lo que nos dicen los artículos, llegar a un comentario respecto a los artículos, y es como yo les comenté al inicio de la conferencia, es el Código Civil comentado, solamente que en video. Igual recuerden subir su número telefónico si quieren pertenecer a Grupos Vampiro, o en su caso el correo electrónico para recibir la presentación y las tesis que vamos a hacer. Este capítulo tuvo muy pocas tesis. Yo busco en JurisLex, artículo por artículo, cómo se ha pronunciado en tesis aislada o en tesis de jurisprudencia la Corte. Entonces, en esta ocasión, bueno, y en esta conferencia, pues fueron muy pocas, creo que fueron, a lo mucho son 2 tesis. En otras conferencias que hemos tenido, por ejemplo, ya hemos tenido el de alimentos, patria potestad, adopción, muchos temas en materia de derecho familiar, y en esas sí encontramos pues un conjunto más de tesis, y bueno, pues ahí también, ahí está, y bueno, los invitamos a nuestro canal de YouTube, que nuevamente lo vuelvo a subir, y bueno, todo es gratuito. El representante del ausente disfrutará de las mismas retribuciones en lo que respecta a los tutores, ¿no? Tema que también, este tema no lo tocamos porque tenemos ahí un problema de análisis con lo que es la tutor y lo que es el asunto de la interdicción, ¿no? Entonces tenemos ahí un asunto muy peleado, es un tema muy bárbaro ahorita, yo no lo di tutoría, lo de tutor, perdón. Y bueno, pues vamos a ver más adelante si lo damos, porque ahorita terminando, estamos a 2 conferencias de iniciar ya lo que es la sucesión. Vamos a ver toda la sucesión del Código Civil, desde su primer artículo hasta el último lo vamos a ver. Y eso sí nos va a llevar fácil, así como ya hice el análisis, fácil como unas 3 conferencias. Y eso, a ver si no son 4. Ok, bueno, les voy anunciando las próximas conferencias de Jus Civile que van a ser relacionadas exclusivamente del tema de sucesión. En realidad nos falta un tema, que es el del patrimonio familiar, acabando ese tema, que sería el que viene. Ya iniciamos con sucesiones y va a ser pura sucesión, les digo, yo creo que hasta 3 conferencias vamos a tener. No pueden ser representantes de un ausente los que no pueden ser tutores, ¿no? Ya les pone la ley, no pueden excusarse los que pueden hacerlo de la tutela, será removido el del cargo del representante al que debe serlo del tutor. Entonces ahí ya tenemos unas figuras. ¿Cuándo acaba el cargo del representante? ¿Cuándo acaba? Bueno, primero, pues cuando regresa el ausente, y eso tiene toda la lógica. O sea, cuando el ausente regresa, pues ahí ya se acabó todo.
con la presentación del apoderado legítimo, si existe un apoderado, ¿no? Si existe un poder. Con la muerte del ausente también se termina el representante. Con la posesión provisional también se quita el cargo del ausente. Cada año, en el día que corresponda a aquel que hubiera sido nombrado el representante, se publicarán nuevos edictos llamando al ausente. En ellos constatará el nombre y el domicilio del representante y el tiempo que falte para que se cumpla el plazo señalado en el artículo 669 y 670. En su caso, vamos a hablar de ese plazo, hasta cuándo puede durar este procedimiento. Pero de entrada, cada año se van a generar edictos, ¿no? Entonces, llamando al ausente. Ok, y tenemos una de las tesis, digo, salieron muy pocas tesis, aquí viene esta que es una de la novena época, es una tesis aislada. ¿Qué nos dice de los edictos, requisitos esenciales para su validez? Es importante darle lectura a las tesis en su contenido porque la Suprema Corte luego define algunos puntos jurídicos de mucha importancia de cómo se deben realizar. Desde mi punto de vista, nos debemos apegar a esas definiciones. Bueno, siempre y cuando tengan una cuestión lógica jurídica. En verdad hay unas que sí son para hacerlas a un lado y te quedas con lo que vienen otros autores, pero luego sí vienen bien, ¿eh? Esas sí vienen bien y bueno, esas también nos podemos abocar para hacer buenos argumentos y obviamente sostenidos a partir de una tesis, con independencia de que sea aislada o de jurisprudencia. Los edictos se publicarán por 2 meses con intervalo de 15 días en los principales periódicos del último domicilio del ausente y se remitirán a los cónsules como previene el artículo 650. El representante está obligado a promover la publicación de los edictos. La falta de cumplimiento de esa obligación hace responsable al representante de los daños y perjuicios que se siga al ausente y es causa legítima de remoción. Entonces, quien quede representante, bueno, pues va a ser hacer cargo de lo que pueda pasarle esos bienes. 2, va a tener que pagar una garantía. ¿Y qué creen? 3, va a tener que pagar los edictos. Y como ustedes saben y como yo también tengo conocimiento, no cuestan un peso, entonces va a ser otra cuestión para generar, derogar esa parte de ese dinero. ¿Ok? Bueno, tenemos que pasando 2 años desde el día que se haya sido nombrado el representante, habrá acción para pedir la declaración de ausencia. Entonces, imagínense, se inicia el procedimiento de la declaración de ausencia con pues con la denuncia entre el juez de lo familiar, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, bueno, no denuncias, digamos escrito inicial, en el cual se le anuncia esa información al juez de lo familiar, se determina quién es el depositario, quién va a tratar el representante, paga su garantía, paga los edictos a cada 6 meses y después de 2 años, fíjense, después de 2 años, ya se puede pedir la acción de la declaración de ausencia. Fíjense, después de 2 años. En caso de que el ausente haya dejado o nombrado apoderado general para la administración de sus bienes, no podrá pedirse la declaración de ausencia sino pasando 3 años, que se contarán desde la desaparición del ausente si en este periodo no se tuviera ninguna noticia suyas o desde la fecha en que se hayan tenido las últimas. Entonces, bueno, si no hay apoderado, 2 años. Ya para pedir la declaración de ausencia, fíjense, nada más es para pedir la acción. Pero si hay apoderado, van a ser 3 años. Igual para pedir la declaración de ausencia. Lo dispuesto en el artículo anterior se observará aún cuando el poder haya conferido por más de 3 años. Aunque haya sido 5 o 6 que diga el poder, nada más son 3 años. Pasando 2 años que se contara del modo establecido el artículo que vimos, el Ministerio Público y las personas que designen el artículo siguiente pueden pedir que el apoderado garantice en los mismos términos que debe hacer el representante. Si no lo hiciere, se nombrará representante de acuerdo con lo dispuesto en los artículos señalados. Entonces, bueno, va a pasar 2 años. Pasando los 2 años, existe la figura del apoderado. Entonces, el apoderado se le va a decir, ¿sabes qué?
si pagas una garantía, vas a ser el representante, ¿no? Entonces aquí ya empiezan los problemas, por ejemplo, para el apoderado. Bueno, no problemas, sino a lo mejor ya termina ahí su misión, ¿no? Ahora, ¿quién puede pedir la declaración de ausencia después de 2 años o después de 3 años? Bueno, los presuntos herederos legítimos del ausente, los herederos instituidos en testamento abierto, los que tengan algún derecho u obligación que dependan de la vida, muerta o presencia del ausente y el Ministerio Público. Entonces, esta parte ya va siendo un caminito a seguir, es un procedimiento, o sea, estamos viendo dentro del mismo Código Civil, que no es el Código de Procedimientos Civiles, hago la aclaración, de bueno, ¿cuáles son los pasos? Te está señalando términos, te está señalando los actores, te va señalando cuáles son los que pueden hacer las pretensiones y precisamente ese es el análisis puntual que hacemos en el Código Civil para la Ciudad de México. Nosotros, lo que hacemos en esta conferencia de Ius Civile precisamente es ese análisis de fondo. ¿Qué es lo que te puede ocurrir en un caso en concreto? Y sobre todo, pues analizarlo, de ver quiénes son los actores y cuáles pueden ser, más bien, cuáles van a ser tus pretensiones, todo de acuerdo a lo que señala el Código Civil. Obviamente que en las pretensiones, pues, cada abogada y abogado tendrá su estilo, ¿no? Y que yo no puedo pedir porque lo dice tal tesis, pues pídanlo y pongan la tesis, ¿no? Yo no tengo tema, no estoy peleado, ¿no? Cada quien va a tener su estilo de realizar sus pretensiones, pero desde mi punto de vista, si tu pretensión lo dice el código, pues lo más seguro es que el juez sí te dé esas pretensiones, ¿no? ¿Por qué? Porque lo dice el código, ¿no? Entonces, desde ahí, pues ya vas más seguro. Si el juez encuentra fundada la demanda, dispondrá que se publique 3 meses con intervalo de 15 días en el periódico oficial que corresponda y en el principal del último domicilio del ausente y la remitirá a los cónsules. Permítame un segundo. Una disculpa, ya regresamos. Entonces, publicarán en 3 meses con intervalo de 15 días en los periódicos y en los principales, ¿no? Del domicilio del ausente y también se remitirá a los cónsules. Entonces ya hablamos otra vez de otras publicaciones. Pasando 4 meses desde la fecha de la última publicación, si no hubiera noticias ni oposición, el juez declarará en forma la ausencia. Entonces ya se declara la ausencia
de la persona. Si hubiera algunas noticias u oposición, el juez no declarará la ausencia sin repetir las publicaciones y hacer la averiguación por los medios que le oponente proponga. Y por lo mismo que si había una oposición dentro de esa declaración de ausencia, pues bueno, el juez no la va a declarar y repetirá las publicaciones. Esto también a raíz de que, bueno, se tomará en cuenta en análisis, bueno, el que se está poniendo porque qué es lo que va a versar ese que se está oponiendo, pues la información que tiene, ¿no? Si te estás oponiendo a una declaración de ausencia, pues debes decir dónde está. Bueno, esa es mi idea, ¿no? Porque no es nada más oponerte porque me opongo, sino tienes que decir por qué. La declaración de ausencia se publicará 3 veces en los periódicos, 15 días, se remitirá a los cónsules. Ambas publicaciones se repetirán cada 2 años hasta que se declare la presunción de muerte. Entonces ya pasamos 2 años o 3 años, ahora pasamos otros 2 años y ya llevamos 4 o 5 años para que podamos ya declarar judicialmente la presunción de la muerte. Fíjense, 5 años, ¿no? Ok. El fallo que se pronuncie en el juicio de declaración de ausencia tendrá los recursos del Código de Procedimientos. Entonces, asigna para los negocios de mayor interés. Declarada la ausencia si hubiera testamento público u hológrafo, la persona en cuyo poder se encuentre el presentará ante el juez. Dentro de los 15 días contados desde la última publicación, se tendrá lo del testamento. El juez de oficio o instancia de cualquiera que se cree interesado del testamento hológrafo abrirá en presencia del representante del ausente con citación de los que promovieron la declaración de ausencia y con los demás solemnidades prescritas para la apertura de dicho testamento. Los herederos testamentarios y en su defecto los que fueren legítimos al tiempo de la desaparición de un ausente o al tiempo en que se hayan recibido las últimas noticias, sí tiene capacidad legal para administrar. Será puesto en la posesión provisional de los bienes, dando fianza que asegure las resultas de la administración, y estuviera bajo la patria potestad o tutela, se procederá conforme a derecho. Entonces ya se empieza a trabajar en lo que es una sucesión. Obviamente va a recaer sobre el que está como representante, que es el que va a estar administrando también los bienes del ausente, y obviamente tendrá que cubrir algunas situaciones de pronto cubrimiento, o sea, de pronto pago, ¿no? En este caso no como pago, sino de pronto cumplimiento cuando existan niñas, niños y adolescentes y también existan, por ejemplo, personas con discapacidad, personas de la tercera edad, situaciones que tendrá que cubrir para sus necesidades primarias y de supervivencia. Entonces, ese es el factor que va a intervenir dentro de este asunto de la declaración de ausencia. Si son varios los herederos y los bienes admiten cómoda división, cada uno administrará la parte que le corresponda. Si los bienes no admiten cómoda división, los herederos elegirán de entre ellos mismos un administrador general. Y si no se pusieran de acuerdo, el juez lo nombrará. Obviamente lo va a escoger entre los herederos. Si una parte de los bienes fuera cómodamente divisible y la otra no, respecto a esto se nombrará el administrador general. Los herederos que no administren podrán nombrar un interventor que tendrá las facultades y obligaciones señaladas a los curadores. Su honorario será el que fije lo que los nombren y se pagará por ellos. Ellos lo tendrán que pagar. Esto en razón de que para vigilar la administración, ¿ok? El que entre en la posesión provisional tendrá respecto de los bienes las mismas obligaciones y facultades y restricciones de los tutores. En cada heredero dará garantía que corresponda a la parte de bienes que administre, ¿no? El administrador general será quien dé la garantía legal. Entonces, existen garantías, existen administradores, pueden ser cada uno que sea heredero, por ejemplo, tiene la posesión de una casa, ¿no? Y otro heredero tiene la posesión de otra casa.
Entonces ellos pueden generarse, pero solamente como administradores. Aquí no aparece ni aparecerá la figura de propietario. Aquí nada más van a ser administradores y todo lo que generen, pues obviamente va a haber un administrador general. Los legatarios, los donatarios y todos los que tengan sobre los bienes del ausente derechos que dependan de la muerte o presencia de este podrán ejercerlos dando garantía. O sea, si existe un testamento en el cual ya estipula quiénes son los legatarios, pues pueden entrar con una garantía para poder ejercer, ¿no? Eso que refiere el testamento, obviamente con su garantía respectiva. Los que tengan con relación al ausente obligaciones que deban cesar a la muerte de este podrán también suspender su cumplimiento bajo la misma garantía. Esto a raíz de que, por ejemplo, gente que le deba al ausente, ¿no? Y bueno, aquí habla de la relación de obligaciones, ¿no? Que deban cesar, ¿no? Podrán también suspender esas obligaciones y la garantía, ¿no? Que ahorita estamos hablando de esa figura, ¿no? De que hay que dejar algo en consecuencia de cubrir un pago, ¿no? De cubrir un acto jurídico. Mientras no se dé cumplimiento a ese acto jurídico, pues queda en garantía esa figura de garantía para cubrir ese acto jurídico. Bueno, así en términos generales, para no meternos de fondo, porque también hablar de garantía, pues nos andaríamos hablando aquí toda la semana, ¿no? Si no pudiera darse garantía prevenida a los 5 artículos anteriores, el juez, según las circunstancias, las personas y de los bienes y concediendo el plazo fijo del 631, podrá disminuir el importe de ella, pero no de modo que baje de la tercera parte. O sea, la garantía mínima que tendrá que otorgar un heredero de una persona ausente, ya declarada ausente, y que va en proceso de presunción de muerte, pues va a tener que pagar la tercera parte de ese valor, porque es la mínima. O sea, es la mínima que tendría que pagar de garantía en cuanto al valor. Y para eso ya debió de haberse realizado todo un avalúo e inventario de los bienes del ausente, ya en proceso cuando se va a generar la presunción de muerte. Mientras no se dé la expresada garantía, no cesará la administración del representante. Entonces, para que ya se vaya generando esa parte que legatarios, por ejemplo, ya quieres entrar en posesión del bien inmueble, paga tu garantía, el testamento dice que tú vas a hacer, que tú vas a quedarte con ese bien inmueble, entonces ya puede entrar dentro de una posesión, ¿no? Todavía no es propietario, todavía falta todavía ese proceso jurídico, por seguir ese proceso judicial. No están obligados a dar garantía a los siguientes, ¿no? También eso es importante tenerlo en cuenta. El cónyuge, los descendientes y los ascendientes que como herederos entran en la posesión de los bienes del ausente por la parte de lo que ellos les corresponda. El ascendiente que en ejercicio de la patria potestad administre bienes que como herederos del ausente corresponden a sus descendientes. Por ejemplo, puede ser que el ausente tenga hijos, pues obviamente van a ser herederos los hijos. Pero si son niñas, niños y adolescentes y entran en la patria potestad de los abuelos, pues ahí quien va a tener ese ejercicio de no dar garantía serían los abuelos. Esto en protección de los bienes que le van a corresponder a esas niñas, niños o adolescentes, personas de la tercera edad o en su caso, que estén bajo su responsabilidad, en su caso, personas con discapacidad, pues obviamente, pues en este caso sería el abuelo, ¿no? Que va a tener y no va a pagar garantía. Lo que es el cónyuge, descendientes y ascendientes, no va a pagar garantía. Si hubiere legatarios, el cónyuge, los descendientes y ascendientes darán la garantía legal por la parte de bienes que correspondan a los legatarios si no hubiere división ni administración general. Entonces, solamente en legatarios y cuando existe esa división todavía existente, pues obviamente ahí sí van a tener que dar garantía.
Los que entran en la posesión provisional tienen derecho a pedir cuentas al representante del ausente y éste entregará los bienes y dará las cuentas en los términos de lo que es. Vienen los capítulos 12, 14, 15 y 19. En el plazo señalado del 602 se contará desde el día en que el heredero haya sido declarado con derecho a la referida posesión. O sea, van a tener la posesión provisional. Si hecha la declaración de ausencia no se presentan los herederos del ausente, el Ministerio Público pedirá o la continuación del representante o la elección de otro que en nombre de la Hacienda Pública, entre la posesión provisional conforme a los artículos antecedentes. Muerto el que haya obtenido la posesión provisional, le sucederán sus herederos en la parte que le haya correspondido bajo las mismas condiciones y con iguales garantías. Entonces, va a quedar, tenía la posesión provisional una persona que en ese momento, dentro de la declaración de ausente y presunción de muerte, si llegara a fallecer, un heredero de él podrá continuar con la posesión provisional. Si el ausente se presenta o se prueba su existencia antes de que sea declarada la presunción de muerte, recobrará sus bienes. Los ha tenido en la posesión provisional, hacen suyos todos los frutos industriales que hayan hecho producir a esos bienes y la mitad de los frutos naturales y civiles. Entonces, antes de la presunción de muerte, si aparece el ausente, se le regresa todos los bienes, se le paga todos los frutos industriales y la mitad de los frutos naturales o civiles. Entonces, ahí es cuando ya vamos encontrando los supuestos que puede sucederse cuando aparece un ausente, ¿no? La declaración de ausencia interrumpe la sociedad conyugal a menos de que en las capitulaciones matrimoniales haya estipulado que continúen. Fíjense qué alcances tiene el derecho familiar. Si tú le preguntas a una pareja que se van a casar, ah, qué padre, te vas a casar. Oye, ¿sabes lo que son capitulaciones matrimoniales? Te van a decir, no sé. Es la falta de la cultura en México jurídica, cultura jurídica en México. Las capitulaciones matrimoniales tienen un alcance sumamente importante para resolver futuras controversias o supuestos como este. Imagínense ustedes cuando se van a casar, ustedes creen que van a pensar, oye, vamos a hacer capitulaciones que si algún día yo me llegara a ausentar o alguna de las partes se llegara a ausentar y no se encuentre, pues que la sociedad conyugal continúe, no estoy en cuidado de los niños, adolescentes, los hijos, ¿no? O una persona igual de la tercera edad o una persona discapacitada. O sea, tendría ese cuidado, ¿no? Pero si no las hacen las capitulaciones, la sociedad conyugal se interrumpe. Y bueno, ya sabemos cuáles son las consecuencias cuando se interrumpe una sociedad conyugal. Y esto me estoy refiriendo sobre todo en lo que son los términos, en lo que va a tener que referirse en esa parte, ¿no? De que, bueno, se interrumpe, se puede solicitar entonces la liquidación conyugal. Ese es un punto. Y se podría solicitar la sociedad conyugal antes de llegar a la presunción de muerte, porque si estamos hablando de una presunción de muerte, también estaríamos hablando de este, pues pongámosle, una sucesión intestamentaria. Y ahora, si se interrumpe la sociedad conyugal antes de la presunción de inocencia, la presunción de muerte, ¿qué pasará con la pareja? Si se interrumpió la sociedad conyugal, ¿forma parte de la masa hereditaria o no? Vean lo gran interesante y todas las interrogantes tenemos solo con este artículo. O sea, nos hace llamar y pensar, bueno, ¿qué va a pasar? Y bueno, ahorita vamos a continuar con el código. Y bueno, ya a lo mejor en su momento lo veremos en sus sesiones, si hay algún pronunciamiento al respecto. Pero son temas que en verdad te quedas como diciendo, wow. O sea, nunca, a lo mejor te toca llevar un asunto de estos. Pero siempre lo he dicho,
no es necesario que te llegue un asunto para ponerse uno a estudiar. Uno debe estudiar siempre y debe de ver todas las situaciones en las que puedes tú tener ese alcance y ver, bueno, puede pasar esto. Y todos los supuestos que acabo de mencionar solamente con este artículo. Ese es un análisis, esto es un verdadero análisis con respecto al Código Civil y bueno, qué supuestos, aparte del que nos está mencionando ahorita, nos podemos encontrar. Bueno, declarada la ausencia, se procederá con citación de los herederos presuntivos, al inventario de los bienes y a la separación de los que debe de corresponder al cónyuge ausente. El cónyuge presente recibirá desde luego los bienes que le correspondan hasta el día en que de la declaración de ausencia haya causado ejecutoria. De esos bienes podrá disponer libremente. Entonces, fíjense, y en el momento que se declara ya la ausencia, ya causó ejecutoria, en ese momento ya hay se puede liquidar la sociedad conyugal y en ese momento se va a tener que realizar esa liquidez. Se casaron bajo bienes mancomunados, bueno, ¿cuándo fue todo lo que generaron durante el matrimonio? 3 casas, pues ok, o 4 casas, 2 casas son para ella directamente, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se va a versar? Pues unas otras 2 casas. Pero vean lo interesante los alcances que tiene. Ya aquí ya nos dijo, ¿no? Pero ¿qué pasa si en las capitulaciones matrimoniales estipularon que no? Cuando haya una ausencia, sigue la sociedad conyugal. Entonces aquí no, en ese supuesto, no todavía no estamos hablando de una liquidación conyugal. Ahora esas capitulaciones tendrían que hablar de esa disolución. Entonces, antes de llegar, la pregunta sería, antes de llegar a la presunción de inocencia, ¿se tendría que hablar de una liquidación conyugal? Creo que la respuesta es sí. Quien tenga otra respuesta, está totalmente invitado, póngalo en el chat, no pasa nada. Digo, aquí todos aprendemos. Y bueno, la idea es de que todos nos llevemos un puntito más de aprendizaje jurídico. Los bienes del ausente se integrarán a sus herederos en los términos previstos, ya lo vimos, cómo van a quedar. En el caso previsto en el artículo 697, si el cónyuge presente entrara como heredero en la posesión provisional, se observará lo que este artículo dispone. Si el cónyuge presente no fuera heredero ni tuviera bienes propios, tendrá derecho a alimentos. Fíjense, el cónyuge, en ese momento que estamos ahorita de la declaración de ausencia, presunción de muerte, no tiene bienes propios, no, o sea, hagan de cuenta que el ausente, pues sí tiene bienes, pero en ese momento el cónyuge no tiene bienes, tendrá derecho a alimentos. Entonces, ahí estaríamos hablando de que si hay una generación de recursos económicos, unos recursos se van a tener que proporcionar a los niños o adolescentes que estaban bajo la patria potestad del ausente o a alguna persona que tenga ahí, que has cuidado como una persona de tercera edad o en su caso una persona con discapacidad, pues bueno, su recurso, y aparte al cónyuge, ¿no? Si el cónyuge ausente regresa o se probara su existencia, quedará restaurada la sociedad conyugal. Bueno, si regresa, obviamente. Cuando hayan transcurrido 6 años, fíjense, desde la declaración de ausencia, el juez a instancia de parte interesada declarará la presunción de muerte. Después de 6 años desde la declaración de ausencia. Pero para llegar a esa declaración de ausencia, nos aventamos 5. Entonces, si le sumamos 6, dejémosla en 10 años. Desde el momento de la ausencia de una persona dentro de el procedimiento civil que acabamos de ver, bueno, desde el Código Civil, este no es el Código de Procedimientos, pero el Código Civil nos acaba de mencionar fechas, nos acaba de manejar supuestos, nos acaba de manejar actores, cuál es la particularidad de cada actor, y nos acaba de decir cuándo se genera el supuesto jurídico, pues estamos hablando de 10 años. Y tome nota de esos 10 años, porque ahorita vamos a hablar de eso al respecto.
Respecto de los individuos que hayan desaparecido al tomar parte de una guerra, por un buque que naufraje, o que fue un incendio, una inundación o un siniestro semejante, bastará que hayan transcurrido 2 años, contados desde la desaparición para que pueda hacerse la declaración de presunción de muerte, sin que en estos casos sea necesario que previamente se declare su ausencia. Bueno, en estos supuestos son 2 años. Y de todos modos, se las vamos a dejar así. Ponemos en nuestro apunte de que presunción de muerte, tiempo 2 años. Bueno, obviamente cumpliendo con esto. Un siniestro, inundación, naufragio, tomó parte de la guerra, son supuestos muy en particular, pero el tiempo original que nos está mencionando el Código Civil son 10 años, ¿ok? Bueno, no dejen ese término, porque ahorita vamos a platicar de eso. Cuando la desaparición sea consecuencia de incendio, explosión, terremoto, catástrofe aérea o ferroviaria y exista fundada presunción de que el desaparecido se encontraba en el lugar del siniestro o catástrofe, bastará el transcurso de 6 meses contados a partir del trágico acontecimiento para que el juez de lo familiar declare la presunción de muerte. En estos casos, el juez acordará la publicación de la solicitud de declaración de presunción de muerte sin costo alguno y hasta por 3 veces durante el procedimiento, que en ningún caso excederá 30 días. Bajo estos supuestos, ya no estamos hablando de 10 años, ya no de 2 años, aquí estamos hablando de 6 meses, ¿no? Pero pues estamos hablando de incendio, explosión, terremoto, catástrofe aérea, ferroviaria, exista fundada presunción de que el desaparecido se encontraba en el lugar del siniestro o catástrofe, ¿no? Entonces, a partir de estos términos, son 6 meses, ¿no? Bueno, vamos anotando los tiempos, porque ahorita vamos a ver algo relacionado. Presunción de muerte en esta tesis aislada, efectos de la sentencia que decreta en caso de secuestro para cobro de riesgo asegurado, ¿no? Entonces aquí ya no está hablando cuando estamos hablando en materia de secuestro. La presunción de muerte es legal cuando a todos los hechos constitutivos de los supuestos de derecho fundamento en la declaración de ausencia del individuo se suman el transcurso de 6 años sin la presencia o noticias de esta ley. La ley presume su muerte. Los efectos jurídicos de la presunción de muerte se encuentran regulados en los artículos que ya vimos. Ahora bien, el secuestro de personas consiste en la privación ilegítima de la libertad que sufre una persona que comete el secuestro, llamado secuestrador, exige dinero o algún beneficio para liberar a la víctima. Ilícito que en nuestro país ha mostrado un incremento notable y en ocasiones no se vuelve a tener noticia de la víctima. En este contexto, ante la imposibilidad de establecer una fecha cierta de la muerte de persona secuestrada que nunca apareció, deberá tenerse como tal para efectos del contrato de seguro, en particular aquella en que ocurrió el secuestro, por lo que ante la ausencia de datos específicos sobre la fecha de defunción de una persona secuestrada, debe tener como su fecha de deceso, tratándose de contrato seguro aquella que fue privada de su libertad, siempre y cuando desde luego haya sido declarada jurídicamente la presunción de muerte. Esto es así porque resultaría absurdo sostener que el fallecimiento del secuestrado se dio al estimarse la sentencia que presuntamente así lo declara, dado el tiempo que se requiere para esa declaración. Entonces aquí estamos hablando, por ejemplo, del cobro de seguro. Entonces una persona que se ausenta, pero fue secuestrada, no va a tener que el seguro que es la persona que estaba pagando el seguro, los beneficiarios, no van a tener que esperarse 6 años o 10 años para que alguien determine la presunción de muerte. Imagínate 10 años para cobrar un seguro, sino que se tomará como fecha el día que fue secuestrado. Entonces, esta tesis se me hace muy interesante, debe de hacer jurisprudencia, déjenme les digo. No es nada más tesis aislada. 10ª época, debe de haber existido hace mucho tiempo esta tesis, porque es un tema sumamente grave. Y bueno, pues es la que encontré. Declarar a presunción de muerte se abrirá el testamento del ausente, claro, si lo hay. Si no estuviera ya publicado, conforme al artículo 680, los poseedores provisionales darán cuenta de su administración y los herederos y demás interesados entrarán en la posesión definitiva.
de los bienes sin garantía. Aquí ya no se va a pagar garantía. La que según la ley se hubiera dado quedará cancelada. Si se llegara a probar la muerte del ausente, la herencia se difiere a los que deberían heredar al tiempo de ella, pero el poseedor o poseedora de los bienes hereditarios al restituirlos se reservarán los frutos correspondientes a la época de la posesión provisional, ¿no? O sea, si se prueba que ya está muerto, obviamente los que tienen la posesión provisional y no están dentro de los herederos que estaban estipulados al tiempo, tendrán que regresarlos, esos bienes. Solo que los frutos que se hayan producido durante el tiempo de esa posesión no los van a entregar, se los van a quedar ellos. Eso en términos generales habla con respecto a si ya se conoce la muerte del ausente. Si el ausente se representare o probare su existencia después de otorgar la posesión definitiva, recobrará sus bienes en el estado que se hallen, el precio de los enajenados o los que se hubiera adquirido con el mismo precio, pero no podrá reclamar frutos ni rentas. Obviamente eso no lo va a poder reclamar. Cuando hecha la declaración de ausencia o la presunción de muerte de una persona, se hubiera aplicado sus bienes a los que por testamento o sin él se tuvieran por heredados y después se presentaran otros pretendiendo que ellos deben ser preferidos en la herencia, y así se declare por sentencia que cause ejecutoria, la entrega de los bienes se hará en los términos del 697 y 708 y debería de hacerse la ausencia si se presentara. Los poseedores definitivos darán cuenta al ausente y a sus herederos. El plazo legal correrá desde el día en que el primero se presente o por sí o por apoderado legítimo, o desde aquel en que por sentencia que cause ejecutoria se haya deferido la herencia. Entonces ahí va a tener que intervenir. La posición definitiva entonces termina cuando regrese el ausente, con la noticia cierta de su existencia, con la certidumbre de su muerte, con la sentencia que cause ejecutoria, en el caso del artículo 709. Entonces, bajo estos supuestos, quien tenga esa posición definitiva, se termina. ¿Por qué? Porque ya va a tener que hacerse otros procedimientos jurídicos ya en materia sucesoria en su caso, o de devolución en su caso, cuando ya regrese el ausente o se sepa que esté vivo. En el caso segundo del artículo anterior, los poseedores definitivos serán considerados como provisionales desde el día en que se tenga noticia cierta de la existencia del ausente. La sentencia de que declare la presunción de muerte de un ausente casado pone término a la sociedad conyugal. Entonces, aquí ya este artículo mejora todos los supuestos que le mencioné. Esa es la idea de ponerse esos supuestos porque esa es una calidad de análisis. Este artículo ya nos confirma una cosa muy importante, ¿no? Separa en una declaración de ausente, se limita ahí la sociedad conyugal, pero no habla de una terminación, sino que ahí se suspende, ¿no? Los efectos que ocurran desde la sociedad conyugal hasta ahí llegan, ¿no? Obviamente si hay capitulaciones en las cuales continúa, pues ya se va, pero casi nadie hace capitulaciones hoy en día. Pero ¿qué pasa cuando ya se declara la presunción de muerte? En ese momento se termina la sociedad conyugal, que obviamente nada más va a partir desde el día que se limitó, no que se suspendió. Y ya aquí entrarían los supuestos, ya con lo que tiene que ver con, digamos, una sucesión, que van a entrar los herederos. En el caso previsto en el artículo 73, el cónyuge solo tendrá derecho a los alimentos, ¿no? Que en lo que respecta durante ese procedimiento. Cualquiera que reclame un derecho referente a una persona cuya existencia no está reconocida, deberá probar que esta persona vivía en el tiempo en que era necesaria su existencia para adquirir aquel derecho, ¿no? Entonces, tendrá que ser reconocida y también lo va a tener que probar para poder exigir ese derecho. Si se defiere una herencia a la que se ha llamado un individuo declarado ausente o respecto del cual se ha hecho una declaración de presunción de muerte,
estarán solo en ella los que debían ser coherederos de aquel o suceder por su falta, pero deberán hacer inventario en forma de los bienes que reciban, eso con dependencia de los que están ya como herederos, a lo mejor en un testamento o legatarios, o en su caso que sean herederos en una sucesión intestamentaria, cuando no hay testamento. En este caso, los coherederos o sucesores se consideran como poseedores provisionales o definitivos de los bienes que por la herencia debían corresponder al ausente, según la época en que la herencia se difiere. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores debe entenderse sin perjuicio de las acciones de petición de herencia y de otros derechos que podrán ejercitar el ausente, sus representantes, acreedores o legatarios, y que no se extinguirán sino por el transcurso del tiempo fijado para la prescripción. Entonces, van a estar en posesión los futuros herederos, sucesores que tengan los bienes del ausente, pero esto no va a generar un perjuicio, va a ser sin perjuicio de las acciones que se puedan hacer, por ejemplo, a la petición de herencia, que alguien llegue y levante la mano, ¿sabes qué? Yo soy heredero. En es un Nuevo Testamento, puede salirle por ahí, por ejemplo, a alguien, un hijo, ¿no? Por ejemplo, o alguien que tenga esa capacidad de heredar y alce la mano dentro del juicio. Entonces, no va a ser en perjuicio de ellos van a tener ese derecho de hacer la petición de herencia, y los acreedores también tendrán derecho a solicitar el pago de un adeudo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también sería materia de análisis dentro de este asunto. Los que hayan entrado en la herencia harán suyo los frutos percibidos, pues buena fue mientras el ausente no comparezca. Sus acciones no sean ejercitadas por sus representantes o por los que por contrato o cualquier otra causa tengan relaciones jurídicas. El representante y los poseedores provisionales y definitivos en sus respectivos casos tienen la legítima procuración del ausente en juicio y fuera de él. Va a haber un representante dentro del juicio y obviamente ese representante pues va a ser el que va a estar al tanto de cómo se estén llevando todo el procedimiento legal. En el siguiente artículo refiere que por causa de ausencia no se suspenden los términos que fije la ley para la prescripción. El Ministerio Público velará los intereses del ausente, ser oído en todos los juicios que tengan relación con él y en las declaraciones de ausencia y de presunción de muerte. Entonces, el Ministerio Público puede estar presente cuando se esté realizando las declaraciones de ausencia y presunción de muerte por parte del juez de lo familiar, y él es el que va a estar ahí, pues obviamente como vigilando los intereses del ausente que ha sido ya declarado ausente, y que bueno, ahora ya estaremos hablando de una presunción de muerte, que es interesante. Bueno, hay dos leyes federales que toman este tema también. Uno de ellos es la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencias para Personas Desaparecidas, ¿no? Este ordenamiento es de orden público, de interés social, y está vigente con su última reforma en mayo de 2021. Esta ley nos indica, bueno, establecer el procedimiento federal para la emisión de la declaración especial de ausencia, mismo que no podrá exceder el plazo de 6 meses a partir del inicio del procedimiento, así como señalar sus efectos hacia la persona desaparecida, los familiares o personas legitimadas por la ley, una vez que ésta es emitida por el órgano jurisdiccional correspondiente. Entonces aquí ya esta ley ya nos fija un tiempo directo. O sea, es una declaración de ausencia especial de personas desaparecidas, son 6 meses. Ya no estamos hablando de 10 años conforme a lo que estuvimos hablando ahorita. Este procedimiento es algo similar, no es igual, quiero hacer la aclaración, pero es el procedimiento ideal. Ya en este momento, las personas que se encuentren en tal situación, familias con respecto a una persona desaparecida, tendrán que realizar este procedimiento desde mi punto de vista. Ahora, ¿qué tan efectivo dice a la letra que sea la realidad? Eso no se los puedo decir porque su servidor no ha hecho uno como tal.
pero sería interesante darle lectura a esta ley de declaración para ver cuál es el preciso, el preciso procedimiento y llevar, bueno, cuáles autoridades. Por aquí dice órgano judicial competente, ¿cuál será? Pues tiene que ser el familiar, no encuentro otro, pero pues entre otra figura. ¿Dónde vas a poner el inicio de este procedimiento? Entonces, esto lo dice la ley, ¿no? La ley es una ley federal. Ahora, tenemos en su transitorio, ¿qué dice ese transitorio de esta ley? Fíjense lo que dice ese transitorio. El titular del Ejecutivo Federal, los gobernadores de los estados, así como el jefe de gobierno de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias, contarán con un plazo de 6 meses para adecuar los ordenamientos jurídicos y reglamentarios que correspondan a efecto de cumplir y amortizarlos con las disposiciones contenidas en el presente decreto. O sea, que va a tener que adecuarse las leyes a este de aquí. Y bueno, aquí, como lo dice, como lo vimos en la lámina anterior, y como les decía bien en la parte de abajo, dice, para la emisión de la declaración especial de ausencia, mismo que no podrá acceder de 6 meses. ¿Qué nos dice el Código Civil para la Ciudad de México? ¿Cuánto se tarda para la declaración de ausencia? 2 años. ¿Está adecuada la ley a este? Déjenme les digo que no. Entonces, ya este es el mejor procedimiento, ¿no? Bueno, esta ley federal pretendiendo esto. ¿Cómo sea el procedimiento de efectivo? Si hay gente que lo haga, y gente en estos puestos, no sé, pero aquí lo importante es que la ley lo dice. Y también tenemos la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Es otra ley que también se encarga de buscar a las personas desaparecidas y obviamente va enfocado más a cuando son desapariciones forzadas, cuando son por la delincuencia organizada o por entre particulares. Entonces ya estamos viendo aquí que su ausencia corresponde ya hasta para un delito, ¿no? No una privación ilegal de la libertad, puede haber hasta homicidio, puede haber lesiones, puede haber muchísimos factores de otras conductas ilícitas que están en conjunto con esa ausencia, con esa desaparición. Entonces, está la ausencia, que obviamente que no se haya sido generada por algún delito, y está la desaparición, ya que fue generada en base a diversos delitos. Entonces, esta es la otra ley federal que también yo les recomiendo leer mucho y bueno, entender ya con lo cuáles son estos dos procedimientos, los cuales en algún momento nos pueden pedir a nosotros como un servicio. Y bueno, ya hoy en esta conferencia conocen lo que dice el Código Civil, y ahora lo que dicen 2 leyes federales que podemos atender en algún servicio jurídico que nos solicite una persona. Nosotros como abogados, y bueno, lo aprendieron aquí, en SMT Gobernador Jurídico, en Jus Civile, que en verdad les agradece muchísimo su presencia. Somos poquitos, pero muy sustanciosos, y la verdad va a estar esta conferencia en YouTube para cuando quieran volverla a ver. Vean estas 2 leyes, hay que analizarlas, y para mí es un verdadero gusto estar aquí con ustedes. Yo lo hago con todo gusto, seamos lo que seamos. La idea es conservar esa cultura jurídica e ir avanzando en lo que es el análisis del Código Civil para la Ciudad de México. Muchísimas gracias, soy su servidor, el maestro Jorge Gómez. Permítame un momento, por favor.